Relatomanía. Adelante, adelante, no os quedéis ahí en la puerta. Bienvenidos a Relatomanía, amigos y amigas. Hoy tenemos la primera invitada al canal. No estoy solo con Chuso. Hoy Chuso va a ir en segundo lugar. Hoy tenemos a Laura Martínez, bienvenida. Y Chuso, hola. ¿Cómo estás? Hola. Ya, que me hagan esto en mi casa ya es para daros, ¿eh? Tú sabes que la gente del tercer pasillo está muy al fondo y la gente entra por la puertecita, toca la campana y Laura ha querido venir hoy para hablarnos de su libro, ¿no? Como decía que él va a venir a hablar de su libro de corrección ortográfica y del proceso creativo al final. Así que, bueno, todo en este círculo de vídeos que estamos haciendo de fomentar la lectura, haciendo reviews de libros o tops como hemos hecho con los zombies, que sabéis que estamos aún metidos en esa temática. Y después vamos a traer algunos libros para fomentar la escritura a todos esos que escribís, que estáis empezando y que no queréis enseñárselo a nadie porque pensáis que es muy malo. No, hay que escribir, hay que sacar ahí la imaginación. Y Laura hoy nos va a dar algunos consejitos, experiencias propias al final de todo. Así que quedaos para escucharla. Así que bueno. Bueno, pues me llamo Laura, ya lo he dicho, pero me presento otra vez. Soy Laura Martínez y me dedico a escribir y a corregir ortográficamente libros. Empecé hace 3 añitos porque mi sueño era dedicarme a escribir, a ser escritora, pero me di cuenta de que era un mundo muy difícil. Ajá. Y con mucha competencia. Entonces, como también me gustaba mucho el tema de gramática, ortografía, pues pensé, pues a lo mejor en vez de escribir, mi camino es ayudar a otros escritores a que sus libros estén bien escritos. Y yo estar más que delante de las cámaras, por así decirlo, estar detrás. Y estudié me saqué el título de corrección ortotipográfica y entonces pues empecé a anunciarme por LinkedIn, por las redes sociales, compartiendo consejos de escritura. Ajá. Y de ese modo empezó la gente a contactarme, corregí el primer libro, le gustó mucho y a raíz de ahí, bueno, pues llevo ya casi 4 años dedicándome a esto, con un par de editoriales ahora y con escritores independientes también, así que la verdad es que estoy muy contenta, porque no pensaba cuando empecé, dije, esto me tengo que dedicar yo a esto, que soy muy cabezona y cuando quiero conseguir algo voy a ir a machete y a conseguirlo, pero también tenía la opción de que no me saliese y realmente siento que soy muy afortunada de poder dedicarme a lo que me gusta y a la vez de corregir, a escribir mis propios libros también, así que pues muy contenta, es que no le puedo pedir más a la vida de ahora mismo, laboral, claro. Es que eres polímamente, porque precisamente de las 2 obras que tienes escritas, una es una obra, un título que has sacado, que es de la que vamos a hablar hoy básicamente, pero los más adeptos del canal sabrán que en una ocasión ya hicimos otra colaboración contigo, en el que hablemos también de otro libro, de tu primer libro, que es Los signos de puntuación, la guía definitiva. O sea, tienes ahí los dos extremos. O sea, dice, mira, te digo cómo tienes que escribir y ahora, toma, para que veas cómo te lo pongo ahí. Ahora te enseño cómo se escribe también en plan creativa. No. Es decir, no, antes de este libro y del anterior, tengo otros escritos de relatos, porque yo empecé haciendo cursos de escritura creativa, de redacción de estilo cuando era más joven. Y empecé escribiendo relatos. Y tengo un par de libros de relatos. Uno se llama Relatos Fantásticos de Amor y Misterio. Son relatos fantásticos de amor y misterio. No tiene mucho misterio el título, ya sabéis de lo que van los relatos. Y luego detrás del segundo que escribe relatos es El secuestro de Lucy Miller y otros relatos. Cuando el de signo de puntuación lo escribí a raíz de los apuntes del curso de corrección ortotipográfica que sacaba. Algunas veces yo entendía que para aprender los signos de puntuación, leerte el libro de ortografía y gramática de la Real Academia y comprenderlo es dificilísimo y parece que es jeroglífico, sinceramente. Entonces yo dije, joder, con perdón por la palabra, pero ¿cómo podría ayudar a la gente
a que escribiera mejor si no puede pagarme a mí o otro corrector, que tampoco el servicio de corrección, digo, no es muy caro, pero yo entiendo que hay gente que no puede pagarlo. Pero ¿cómo podría ayudar a la gente que se autopublique, por ejemplo, en Amazon o en alguna otra plataforma, a que su libro esté lo más correcto posible, gramaticalmente y ortográficamente hablando? Pues cogí los apuntes del curso que hice yo, les di una vuelta Claro. y de ahí salió el libro de signos de puntuación, la guía definitiva. Y ese sí que creo que ha gustado bastante. Ese sí que me han dicho que ha gustado bastante y estoy muy contenta de haber contribuido un poquito ya en la ortografía y a los A mí, Laura, a mí me parece muy interesante cómo, aunque tú tengas tu parte creativa, de imaginación, te reubiques en cuanto entras en el mundo de la narrativa, dices, bueno, es que hay muchas cosas más. Ahí está la correctora, está el maquetador, hay una serie de habilidades dentro del mundo de la narrativa, de los libros, y tú has encontrado una que realmente a mí me parece de una muy lógica, ¿no? De las lógica de las reglas que tenga cada idioma, en este caso el castellano-español. Me parece fantástico y hablaremos de eso porque un poquito más, porque como dices tú, es desconocido. Es decir, ¿qué pasa? Aquí solo hay escritores, punto. No, hay mucho más, hay una serie de profesiones, ¿no? Claro, sí, lo que es el proceso del libro, es verdad que es muy importante el proceso creativo porque es lo principal. Si ya tenemos historias, ya tenemos al escritor que escribe la historia, yo no tengo trabajo, el corrector de texto no tiene trabajo, el maquetador no tiene trabajo y nadie tiene trabajo. O sea, el principal es el escritor que tiene el proceso creativo. Pero para que salga un libro publicado, tiene un trabajazo eso detrás, pero de edición, de maquetación, de todo, incluso los correctores. Tenemos que revisar, una vez que se revisa el libro una vez, luego a la vuelta tienes que revisarlo seguramente todo un par de veces más. O sea, yo cada libro lo reviso 2 o 3 veces, porque siempre a la primera vuelta se te quedan fallitos. A lo mejor hasta fallos tontos, pero se te queda siempre algún fallo. Entonces yo siempre reviso con los escritores independientes, me lo mandan el libro, me gusta estar siempre en contacto directo, y en constante contacto con ellos. Les llamo, les escribo por email para ir mandándoles los avances, les pregunto, oye, aquí, ¿qué has querido decir? Por lo mejor esta frase no está bien escrita, si puedo escribir de esta manera, te sugiero esta manera, pues no me gusta, yo prefiero esta, y le damos ahí una vuelta al texto para que quede bien escrito, pero a su modo y a su estilo. Y luego, antes de mandárselo otra vez, le digo, oye, mira, que el libro ya está hecho, ya está terminado la corrección. Sí. Lo voy a volver a repasar otra vez, le doy otra vuelta, que siempre me encuentro algún que otro fallito también, y ya se lo envío. Eso es con los escritores independientes que luego lo van a publicar en Amazon, por ejemplo. Con las editoriales lo que hacemos es que ellos me mandan el borrador, ahí sí que no hablo con ellos nada más, que cuando termino el libro se lo mando, y a la semana o así me lo mandan en maqueta, me lo mandan ya maquetado por el maquetador, en un PDF, y tengo que volverlo a revisar en PDF. Y supuestamente ahí ya acabé mi trabajo. Bueno. Y luego ya, pues, ya es, seguramente ya es el editor y ya pues la impresión y publicación y todo eso. Pero sí, detrás del... Tela marinera el trabajo que hay detrás, y no solo vale con la imaginación, hacen falta una serie de normas, de estructura, porque por muy bien que puedas escribir, las cosas necesitan un poco de orden, ¿verdad, Chuso? Exactamente. En orden, necesitan tiempo y sobre todo también animar a la gente que escribe a que le pierda el miedo a toda la gente que hay detrás del libro terminado, detrás de la palabra fin, en el momento en el que tú piensas, vale, ¿ahora qué quiero hacer con este libro? Pues depende de tu bagaje, es muy posible que necesites de alguien como Laura, por ejemplo, de una persona que ya sabe qué tienes que poner, o sea, cómo tienes que enfocar, cómo hacer que un libro brille, por así decirlo. O sea, muchas veces somos reacios a decir, ¿cómo me voy a gastar un solo céntimo en algo que he creado yo? O sea, es eso de decir, oye, no, pues si vas a salir al mundo con esto, efectivamente. Eso pasa mucho a algunos escritores que tienen miedo de que su libro o su historia, cuando pasa por manos de un corrector, tanto de estilo como ortotipográfico como soy yo, la historia cambie totalmente y se la estropeen, por así decirlo, ¿no? De que lo que yo
ha salido de mí, yo sé, y lo puedo entender, lo que ha salido de mí, de mi imaginación, pues esta gente me va a empezar a poner correcciones y me va a transformar el libro en una cosa que yo no he escrito. No, para nada, para nada. No hacemos eso, no tengáis miedo porque eso no pasa. No reescribimos, no escriben historias ni decimos cómo tenéis que escribir. Simplemente os sugerimos cuando está mal algo, os sugerimos cómo sería correcto para que comunique de la forma más correcta posible la idea que tenéis vosotros. Pero para nada vamos a reescribir el libro, nos vamos a decir lo que tenéis que poner, o si este personaje tiene que hacer esto, si este personaje tiene que hacer lo otro. Eso es vuestra historia. Y eso no cambia, claro. Muy bien, muy bien. Que los correctores no son unos nazis a los que les dan tu libro y empiezan a torturarlo. Para nada. ¿Sabes? Para nada. Bueno, pero donde sí has decidido qué hacen los personajes, qué les pasa, qué les sucede, es en lo último que has escrito, que es 22 Watling Street, si lo he pronunciado bien. Sí. Watling Street, que antes de que diga nada, Laura, os vamos a dar una pequeña sorpresa y os vamos a poner el short que hemos preparado para su obra, para promocionarlo un poquito y para que veáis que los personajes cómo se mueven, qué les pasa, qué ambiente hay por detrás. Así que nada, dentro, vídeo. Mudarse a Canterbury, el nuevo destino como profesor de música de Robert, supuso un gran cambio en la vida de la familia Sanders. Su pareja, Bonnie, una mujer clásica y religiosa, y su hija, Nancy, pondrían todo de su parte para crear un nuevo hogar. Pero el cambio afectó demasiado a la menor, tanto en su salud como en su conducta. Aunque ella solo hacía caso a lo que le decía el señor que había en su cuarto. Candace Brooks, una reputada psiquiatra, intentará descubrir el trastorno que afecta a la pequeña Nancy y ponerle fin, aunque su madre sospecha que hay algo mucho más oscuro detrás de ese comportamiento. Lo que los Sanders no se podían imaginar era que algo muy similar ya había ocurrido 20 años antes en esa misma casa. 22 Watling Street. ¿Te atreves a descubrirlo? Nancy, ¿estás ahí? Una novela de Laura Martínez González, ya disponible en Amazon. Link en la descripción. Y ese ha sido el short de 22 Watling Street. Una imagen vale más que 1000 palabras, perdón. Pero queremos escuchar a Laura, por favor. Dinos algo de tu libro, una sinopsis, una idea, de dónde surge. Un poquito, Laura, para ti. Adelante. Pues mira, Con ese intriga. el libro ese tiene su historia. Empezó, yo estaba en Jerez de la Frontera, en casa de mis suegros, y estaba con mi novio en una terraza aquí tomando algo. Ahora también estoy en Jerez de la Frontera, grabando aquí con vosotros. Pues eso, estaba con mi novio grabando en una terraza tomando algo aquí de Jerez y le conté una leyenda, pero que es una cosa que pasó de verdad en Almansa, en el pueblo de mi abuela, y donde yo he veraneado toda mi vida. Hasta los últimos años he estado veraneando allí. Sí. Y, bueno, pues resulta que en el año 90 a una niña del pueblo la asesinó su madre porque ella era curandera y se obsesionó con que la niña estaba poseída y le hizo un exorcismo y la acabó asesinando. Lo que pasa es que la forma en la que la asesinó era muy gore. La destripó, por así decirlo. Es muy gore. Si alguien quiere verlo, se llama El exorcismo de Almansa. Se llama el caso, El exorcismo de Almansa. Perfecto, lo ponemos por aquí. Se lo estaba contando a mi novio y me dijo, oye, pues eso molaría para escribir un libro. Y dije, no sé, a mí me parece como que faltaba el respeto, ¿sabes? Fue un caso muy sonado en los años 90. Claro. Y muy desagradable el caso. Me parece que a lo mejor estás faltando el respeto a esa niña y a esa familia que le pasó eso. Y me dijo, no, bueno, pero te puedes inventar inspirado en eso, sin ponerlo igual, pero pues eso, gastarte en ese caso. Y la gente, ¿alguien vive en esa casa después? Digo, no, nadie vivió nunca más en esa casa. No han querido ni alquilarla y vivir en ella, ni comprarla, ni nada.
Pues el rey de ahí, hablando con él, dijimos, ¿y si alguien hubiera vivido en la casa en plan 20 y tantos años después, sin saber lo que había ocurrido allí, porque nadie le lo dice, porque como no se vende la casa, el de la inmobiliaria tiene que engañar a los nuevos compradores y decir que es una casa antigua, pero ahí vivió alguien, pero no pasó nada, es una familia normal y luego se fueron porque sí? Ya. Y al estar viviendo en la familia actual les empiezan a pasar fenómenos extraños que afecten a la nueva niña. ¿Qué pasaría? Pues a raíz de ahí surgió el libro, surgió 22 Warren Street. Vale, lo quise ambientar en Inglaterra, y la verdad es que el sitio, la elección del sitio y de la calle fue casualidad, por así decirlo. No sé si casualidad, pero fue fortuita, porque me puse a mirar en el Google Maps pueblos así de Inglaterra, dije Canterbury, pues este me gusta. Y luego en las calles, pues me puse ahí el plano con las calles y Warren Street, y pues esta misma, y ya está. Por eso se llamó así, no tiene más misterio el nombre del libro. La verdad es que el número 22 sí que lo cogí a posta, porque 22 son dos números iguales, son dos doses, y la historia en la antigüedad es igual que la historia en la actualidad. Entonces, por esa similitud, pues ese es un poco ese simbolismo, por eso lo puse. Muy bien, o sea que has metido a la familia Sanders en un berenjenal impresionante. Sí, sí. Yo me he leído la novela y te tengo que decir que eso es odiar a tus personajes. O sea, les tienes someterlos a pobrecitos. No quiero destripar. No quiero destripar nada, pero hay muchas cosas que ahora mismo te tengo delante y me gustaría hablar, me gustaría resaltar. Aquí el problema es quitar un poco la expectativa a la gente, pero una de las cosas una de las figuras que más me ha gustado, ¿vale? O sea, aparte de ese señor que le dice cosas a la niña, son esos Warren, o sea, esos símiles, esos Warren, esos dos hermanos que aparecen por ahí. O sea, yo creo que sería interesante, sin riesgo a destripar ninguna parte de la historia, sería interesante decir que, bueno, que como fenómeno paranormal que acabamos de decir que sale, que va a aparecer alguien que sin pretender sustituir el matrimonio Warren, va a dar mucho juego otra vez. O sea, son dos personajes que para mi gusto, o sea, para mi forma de entender la novela, tienen un protagonismo, tienen una repercusión muy bestia. Digamos que son los personajes sobre los que va a recaer el último giro, esa última bofetada de acción, va a caer, sí. Va a ser por mediante ellos. Sí, sí. Eso es muy importante. Albert y Emma, que es como se llaman, Albert y Emma Wright, que es como se llaman los dos parapsicólogos, y es verdad que me basé en los Warren. Son ellos, son inspirados en ellos, pero en vez de un matrimonio son dos hermanos. Sí que tienen que tener mucho juego, porque en la novela, cuando se la lea a la gente, verá que siempre hay una dualidad entre ciencia y religión. Efectivamente. Siempre hay una cosa, siempre en la lucha de Bonnie, que es la madre religiosa. Correcto. Y que ahora podemos hablar también de ella, en cómo está inspirada, y en Robert y Cadence, que es la parte científica. Parte, sí, de la lógica, efectivamente. De la lógica, porque racionales estos máquinas. Claro, los parapsicólogos, o sea, ella es parapsicóloga y él es psiquiatra. Él es psiquiatra, claro. Se dedican a lo que es la parapsicología. Entonces, hasta ese momento es un personaje que se siente bastante sola. Es una mujer que se siente bastante sola, incluso en contra de su marido, y se siente desplazada por la psiquiatra, porque sin su marido, en vez de apoyarla a ella, está apoyando a la psiquiatra. Se percibe una fricción ahí constante entre ellos y la niña que está ahí con todo lo que le está sucediendo. Y dices, ostras, ¿cómo va a acabar esto? Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? No puede acabar. También esa parte. Hay que aprender esa parte en la que tanto Robert como Bonnie discrepan. O sea, es lo que acaba de decir Laura, esta dualidad. ¿Qué pasa? Que el padre es más
nacional, por así decirlo, o sea, más frío, más de otra forma. Claro. Que mi hija está enferma, no quiero ponerlo en manos de alguien que no sea un profesional de la ciencia, entre comillas, o sea, en cambio de mal. Sí. Entonces, yo al escribirlo me ponía de parte de ambos. O sea, yo intentaba aunque me parezca que les he tenido varios personajes, yo me ponía de parte de tanto de Robert y Cadence, de la psiquiatra, como de Bonnie, de los parapsicólogos. Porque cada uno no, al final tiene su argumentación y su razón. Pero claro, yo puedo entender a Robert, cuando estaba escribiendo, yo entendía a Robert como padre, que cualquier padre cuando un hijo o una hija tiene un problema de salud, lo primero que quiere es llevarlo al médico y que un profesional cualificado y con una titulación le cure. Y esto, como son trastornos mentales, pues ¿quién puede mejor que una psiquiatra curarlos? Pero luego me ponía de parte de Bonnie porque esto es un poco opinión personal. A mí me gusta tanto la ciencia como lo paranormal. En eso, yo lo de lo paranormal lo dejo porque puede ser posible, y lo de la ciencia igual también. O sea que por eso entendía a Bonnie y a los parapsicólogos, porque muchos trastornos que tiene Nancy, la niña, Sí. se asemejan y tienen muchas similitudes con lo que es las posesiones. También me he documentado mucho de los síntomas de un poseído. Y tiene mucha similitud con los síntomas que tiene a lo mejor un esquizofrénico. Entonces, esa fina línea es la que intento poner en el libro, de hasta qué punto es posesión, hasta qué punto es ciencia, es una enfermedad como la esquizofrenia. Entonces por eso me ponía de parte de uno y me ponía de parte de Bonnie también, porque al final le estás viendo que su hija está yendo a psiquiatras, a médicos, y no le consiguen curar ni le consiguen decir lo que le pasa. Pues al final dices, pues me pongo en manos de la religión. Yo recuerdo que incluso, no sé si recuerdo bien, pero creo que incluso la Iglesia Católica tenía un departamento encargado del estudio. Si no recuerdo mal, creo que acierto. Si tenía un departamento específico con respecto a síntomas o sucesos que podrían ser, no lo sé. Lo que no sé es si lo tiene ahora. Yo sé que ahora. Tiene ahora. No sé si lo tiene ahora, no lo sé, no lo puedo decir. Lo que sí sé es que antes sí, pero Ya. Para que diagnosticara la Iglesia a alguien poseído, tenía que pasar antes por un tribunal psiquiátrico, por un montón de cosas. O sea, que no es que tenga los síntomas de verdad, está poseído, no. Hasta que la Iglesia documentaba el caso y decía de verdad a esta persona hay que hacerle un exorcismo, pasaba un proceso larguísimo. Ya no lo hace a cualquiera. Y eso es lo que también he querido recalcar en el libro. Muy bien. Muy bien, muy Muy suerte que eso soluciona a cualquiera a la primera de cambio un exorcismo, pero bueno, eso. Claro. Vale, bueno, pues nosotros, para echar un cable a todos los escritores noveles y demás, queremos poner el enlace de 22 Watling Street, de Laura también, la guía correctora, los signos de puntuación, que lo vais a tener aquí abajo, y también un enlace a Kindle Unlimited, que es para los que tengáis el soporte de Kindle, pues podéis acceder a libros, y creo que el de Laura, entre ellos, si os hacéis socios, estaría gratuitamente. Así que Laura, mucho ánimo con el libro y que lo hemos pasado muy bien leyéndolo, porque Dios mío, la que se empieza a cocer al inicio. A mí me queda nada, me queda muy poquito y no sé lo que me va a pasar. Así que los que estéis ahí detrás, de verdad, recomendación nuestra. Y nada, bueno, ahora yo tengo por aquí apuntado en la chuleta de Relatomanía, tenía aquí apuntado correctora ortotipográfica, que antes nos has dado ya una serie de apuntes. A mí me ha parecido muy interesante, lo quiero volver a recalcar, que dentro de la narrativa, la escritura, el proceso de la escritura, hay un montón de profesiones. Los que estáis ahí detrás, mirarlo, porque el escribir puede ser un hobby, pero puede que haya una profesión también ahí detrás, en cada una de las facetas que tiene, ¿no? Chuso, ¿cuántas veces me has corregido tú ortográficamente las cosas que te escribo?
Yo soy un desastre, ¿eh? Yo soy un verdadero desastre. Lo digo para los que escribáis con muchos errores y demás. Yo soy un desastre y cuento en mi caso con Chuso para que me eche un cable y se agradece porque es que hay cosas que no pueden estar en... Y hay errores, pero se agradece una revisión ortográfica, Laura, Chuso. Bueno, el problema es que Mauro es el sobrio allí y yo soy el violento ya. O sea, Mauro me brinda algo que es decente y yo se lo relato magnífico. O sea, se lo pongo a nuestro estilo. Pero bueno, nos apoyamos el uno en el otro. Con los pocos conocimientos que tenemos, pues nos vamos apoyando mutuamente. Pero sí que tengo que reconocer, y esto lo digo ya como escritor, reescritor, más bien, yo me defino siempre como reescritor. Al final, cuando termino algo, nunca termino de lanzarlo porque siempre quiero revisarlo, siempre quiero reescribir, siempre quiero... Sé que es un fallo, sé que es un defecto, pero bueno, nos intentamos apoyar y sí que valoramos en función de una persona que sepa y que diga, no, mira, estas son las pautas, esto se hace así, así, así. Eso te va a dar la experiencia. Te da la experiencia también el hecho de haber conocido más libros, el hecho de haberte formado, pues el caso de Laura, por ejemplo, pues ha recibido una formación específica y decir, vale, esto se hace así, así, así. Y bueno, pues sí que es verdad que nosotros a lo mejor nos falta ese punto de profesionalización, obviamente, pero bueno, queremos, ahora que tenemos aquí a Laura, tenemos una oportunidad de oro para que nos cuente realmente un poco más allá de lo que serían esas primeras fases. Lo que decía Laura, que realmente consultar las reglas, como decía en su libro, los signos de puntuación, no está tan fácil, ¿verdad, Laura? Yo creo que has tenido una idea fantástica, porque cuando yo quiero revisar cosas, y a los que estáis ahí detrás os habrá pasado, vas a Google, sí, pero Google me da a veces unas soluciones que digo, ¿qué es esto? Es que no sé, ya no sé ni cómo se escribe una palabra. Mira, voy a... Las mismas soluciones de Google, si no lo sabes, dudas hasta de, pero esto es correcto. O alguien, o que hay un comentario de alguien y dices tú, pero yo cómo me voy a fiar de esto que ha dicho este señor. Claro, hay un comentario de alguien y luego a lo mejor es correcto el comentario de esa persona, pero dudas. Entonces lo principal es lo primero que vas es al diccionario de la ortografía de la RAE. Y es un laberinto, sinceramente, es una laberinto. En intentar buscar esta frase aquí hay que poner una coma, te puedes morir antes de encontrar si lleva coma o no lleva coma. Efectivamente. Por eso tuve la idea de... Es verdad, a ver, en el libro de diseño de puntuación, en la guía definitiva, no aparecen todos los casos que se puede encontrar la gente porque son tan infinitos, tan diversos. Variedad, ¿no? Entonces sería un libro interminable. Sería otra RAE, tendrías que hacer otra RAE para ti. Sí, no podía, yo no podía hacerlo. Pero lo que sí que hice, al fijarme en cómo escribía la gente y los errores más comunes, quise hacer una guía para la solución de esos 4 o 5 fallitos y errores que cometía la gente, de las comas, del punto y coma, de los 2 puntos, etcétera, de todos los signos de puntuación. Entonces son los casos más característicos que se puede encontrar la gente. Ya, luego hay otros que no se ven tanto. Claro. Y que a ver, incluso yo que lo he estudiado, hay veces que hasta tengo que consultarlo también porque yo no lo sé todo. Hay cosas que tengo que incluso escribirle a la RAE y preguntarles, decir, oye, por favor, ayudarme, esto es... esta frase tiene que llevar coma, esta frase tiene que llevar 2 puntos, está bien escrita esta frase, pero a lo mejor para mí me suena bien, pero luego resulta que no es correcta. Pero cuando yo dudo, siempre pregunto y siempre intento solucionar todas las dudas de cualquier cosa. Claro. Entonces, como guía, pues creo que a la gente le puede servir para para 4 o 5 casos más. A mí me hace falta. Y si los que estáis ahí, los amigos de Relatomanía, queréis escribir algo para que, pues eso, para publicar algo, para que suba un poquito más, ¿no? Para que vaya a otro peldaño de exponerse, hace falta, porque te puede sacar un poco de la historia, ¿verdad? Te puede sacar de ese momento chulo, de ese personaje fantástico que lo estás describiendo y hay ahí un error y dices tú, ostras, me caches en 10. Y en ese momento te
te molesta, te sientes ahí un poco, ¿no? Pero bueno, yo tengo a mi chuso, me encanta porque me dice, Mauro, ¿qué has hecho aquí? Dios mío, ¿qué has hecho? Y esto así no... Insulto y todo. Eres un gañán. ¿Cómo se te ocurre poner ahora Odachi? Terrorífico, terrorífico. Así que, bueno, me parece muy importante. También dejamos los signos de puntuación aquí. Yo lo voy a comprar, a mí me hace falta, de verdad. No es broma. Y Laura, a mí me encanta preguntarle a la gente que escribe el proceso creativo, porque me parece tan que la gente lo abarca, lo inicia desde puntos de vista tan distintos. Hay gente que empieza por los personajes, hay gente que empieza porque tiene la trama ya en la cabeza, hay gente que tiene simplemente una emoción y lo quiere plasmar. ¿Tú cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo te viene a ti todo eso? Decir, oye, voy a escribir, me voy a sentar. ¿Y cómo te inicias al proceso creativo? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo lo que hago, ya os he contado de dónde surgió la historia de la novela. Y luego lo que yo hago siempre es inventarme, o sea, hacer un esquema por capítulos. Vale. Elijo más o menos cuántas páginas quiero que tenga el libro y cuántos capítulos va a estar dividido. Y en cada capítulo escribo un resumen, una sinopsis de cada uno. Y luego de eso hago una ficha de los personajes. En este caso Bonnie, y la madre, la anexiosa. Está inspirada en la madre de la película de Carrie de Stephen King. Está inspirada en eso. En Robert, en Hippie, Bohemio, pues, como son los personajes. La niña, y así, una ficha, pero una ficha pormenorizada, por así decirlo. Año de nacimiento, dónde viven, sus gustos, sus aficiones, lo que no les gusta, todo. O sea, hay una ficha técnica de cada uno. Y después de eso, pues ya me siento a escribir siguiendo el esquema. Pero luego el esquema puede cambiar, se me ocurre otra cosa y ya entonces tengo que cambiarlo en el esquema principal también para que me cuadre todo. Y pues básicamente así es como yo escribo. Tú tienes, digamos que tú tienes un plan. Sí, yo escribo por un plan ya previo. Tú tienes un plan. Entonces, ¿dónde tú notas que fluye ese plan y dónde tú percibes que dices, uy, aquí me quedo un poco atascada? ¿Dónde fluye ese plan y dónde crees que hay más atasco o que te ha ido ocurriendo que notas esa sensación? Pues me ocurre por eso que os digo, cuando yo tengo un esquema pensado y a lo mejor estoy escribiendo y en ese momento se me ocurre llevar la trama por otro lado, se me ocurre de repente. Entonces para mí eso es un atasco, a mí eso me hace dejar porque digo, a ver, si me gustaba como estaba, el esquema me gustaba, pero es que me gusta más ahora la idea nueva. Pero claro, entonces ahora ya, a lo mejor lo que tenía pensado con esa idea nueva que me gusta más, tengo que cambiar la historia, tengo que cambiar cualquier cosa que ya me hace atascarme un poco. Y yo me considero una escritora, me llamo pesada a mí misma, porque también me pasa como a ti, Chuso, que me gusta releer y reescribo 20 veces lo mismo. O sea, yo cuando estoy escribiendo, escribo por las noches, es cuando mi creatividad está mejor. Yo escribo a las tantas de la mañana, estoy ahí a las 4 de la mañana escribiendo y a lo mejor estoy con un personaje del día anterior que yo pienso que me ha gustado mucho. Cuando me voy a acostar digo, wow, he escrito aquí una cosa súper chula. Y al día siguiente vuelvo a leer para retomar por donde me había quedado. Y me gusta mucho. Uff, qué mierda. Sinceramente. Es que no, vuelvo a borrar otra vez. Pero es que a lo mejor he llegado a borrar de un día para otro un capítulo entero de no me gusta nada. Y borrarlo entero y reescribirlo. O sea, hasta que me gusta algo, lo puedo reescribir 20 veces y darle 1000 vueltas y lo consulto con mis lectores beta, con mi familia. Me digo, oye, léete esto, ¿eso te gusta? Y a lo mejor dicen, pues sí me gusta. No, a mí no me gusta. Es que le tengo que estoy esperando que termine, que no les gusta a ellos porque no me gusta a mí. Sí, hasta que esta novela he tardado en escribirla 4 años. Hasta 4 años. Lo has ido dejando en la nevera, corrigiendo y cambiando, y una vez, incluso cuando estaba ya terminada,
he vuelto a reescribir partes enteras y por ejemplo, a lo mejor se me ha ocurrido otra cosa y le he tenido que meter. Ay, pues a lo mejor es que esto a lo mejor no es demasiado peliculero, no queda bien, o sea, hablo conmigo misma, parece que estoy loca, ¿sabes? Cuando escribo. Bueno, de ahí te puedo decir que te entiendo perfectamente, porque a mí, mira, yo lo hago de una forma bastante similar. A mí también me gusta organizar ese esqueleto de la novela mediante capítulos. Luego yo me pongo mis anotaciones, voy mirando qué quiero poner. Y a mí cuando me pasa lo que acabas de comentar tú, de que de repente se me ocurre otra idea que digo, esto puede estar mejor que lo que yo tenía en un principio, por lo general, cojo, abro otro documento, desarrollo esa idea en otro documento aparte, o sea, sin mezclarlo con el texto principal, y al día siguiente, ya cuando mi cabeza ya ha perdido tanto entusiasmo por esa idea nueva, es cuando valoro. Y digo, esto, pues igual me interesa más seguir con la anterior versión, Exacto. o Bueno, pues esto me gusta más. Efectivamente, pero bueno, que es eso, los que funcionamos con gasolina de plomo de 99 octanos, somos así, o sea, trabajamos por la noche, al día siguiente tenemos el arrepentimiento de todas las ideas nuevas que nos han venido, es así. Totalmente, sí, me pasa igual, incluso luego también a mí por lo menos me pasa que si me obceco con una idea y no me sale o no veo que funcione, prefiero eliminarla porque a lo mejor pienso, mira, si no me está saliendo, a lo mejor es que no merece la pena escribirla. Entonces me voy a otra idea. Muy bien, vale. Última cosa, Laura. Vamos a empezar esta tradición en este programa de hoy con nuestra primera invitada. Y es a la gente que está escribiendo, que está empezando a escribir, o incluso el que lleva un poco de tiempo. Yo quiero preguntarte una experiencia, más que llamarlo consejo, una experiencia que hayas tenido tú, que quieras compartir, técnica o creativa, o ambas, que te ha ayudado o que tú crees que ha cambiado un poquito, que ha mejorado cuando haces un relato un poquito más largo o algo así. ¿Qué crees tú que puede ser interesante? Bueno, pues yo lo primero que le diré a la gente es que escriba lo que le dé la gana y como le dé la gana, básicamente. O sea, que la idea que tenga no se tenga miedo a lo que se dice, porque aunque a lo mejor digas algo controvertido, es ficción, siempre pueden decir es ficción. Y si a ti te gusta esa idea, aunque creas que la gente no la va a aceptar o no le va a gustar, para adelante, tira para adelante, porque eso es lo principal, que lo que tú escribas estés tú contento con ello. Y luego, como consejito, lo que yo hago es lo que os he contado antes de las fichas de los personajes. A mí eso me ayuda mucho para entender cómo se comportan. Para mí es muy importante los personajes y los diálogos. En una novela, casi siempre lo más importante para mí es desarrollar buenos personajes y que tengan buenos diálogos. Una ayuda es ver bastante cine, depende del género que te guste escribir, o ver un tipo de cine o un tipo de terror. A mí me gusta mucho el terror, por lo tanto me he tragado de películas de terror y he leído mucho terror para aprender cómo se comportan los personajes, incluso en una película ver los gestos, cómo reaccionan, las caras que ponen cuando hablan, cuando estás escribiendo, al hacer los diálogos. Es importante no solamente lo que dicen, sino también cómo lo dicen, cómo se expresan los personajes. Pues eso puede ayudar mucho aparte de leer novelas del género que te guste escribir, ver películas de ese género también para ver las expresiones faciales y de movimiento de los personajes. A mí eso me ayuda mucho y creo que os puede ayudar también. Pues ya sabéis, amigos y amigas, haceros un pequeño fichero para los que tengáis esa capacidad del personaje, apuntar gestos, frases, algunas expresiones que le va a dar veracidad. Es importante también, haciendo referencia a lo que acaba de explicar Laura, que un error que suele cometer mucha gente es que todos los personajes suelen hablar como se expresa el autor, y no, cada personaje tiene que tener su voz. Cada personaje tiene que tener sus rasgos de personalidad que definan. Claro, exactamente. Entonces tienes que aprender a meterte, aunque estás escribiendo tú,
y le estás dando voz tú como autor a los personajes, pero tienes que meterte en la piel de cada uno, en esa persona que no eres tú también. A mí también me gusta mucho hacerlo en escribir personajes que no tengan nada que ver conmigo, porque al final alguno siempre tiene un poco de tu personalidad, ¿no? Pero hay otros que no tienen nada que ver contigo y eso es bonito, también me gusta hacerlo también, el meterte en la piel de otras personas que no eres, que no son tú. Efectivamente. Esa pequeña, sobre todo, a mí me costaba mucho, y esto por mucho que os extrañe y por imposible que os parezca, me costaba mucho meterme en la piel de un personaje femenino. Ya sé que puede sonar un poco complicado que alguien como yo no pueda hacerlo, ¿eh? Pero sí que es verdad que claro, en ese momento dices tú, yo que soy más de pueblo que las amapolas, con lo rico que soy yo a la hora de expresarme, intentar no hablar como una princesa, pero sí intentar... Es una voz femenina. Efectivamente, que es complicado, pero bueno, sí, es interesante ese pequeño juego de cambio de roles, ese interpretar a un manote, o sea, a interpretar a la hora de escribir, a la hora de ponerlo en la voz, en la mente de ese malote. Porque la escritura, a nosotros nos gusta mucho decir que es como... Sí, o sea, nuestros escritos es como si cogiéramos una cámara de televisión y te estuviéramos guiando y enseñándote qué es justo lo que queremos que veas. ¿Entiendes? Pero claro, también juega el oído, también queremos que escuches qué es lo que queremos que te diga nuestro personaje. Y eso es algo en relación a lo que acabas de explicar tú, de dotar a cada personaje de su personalidad, con sus gestos, ese que se rasca la barbilla por ti cada vez que miente, esa persona que te estañea 2 veces cuando se pone nervioso, tal. Efectivamente. Una película, la escena, no hace falta que te narre nadie cómo es esa escena, la estás viendo lo que hay en una habitación, por ejemplo, pero al escribir tienes que crear ese ambiente y tienes que hacer que la persona, que el lector, vea lo que tú estás viendo en tu cabeza. Ahí también juega un papel muy importante el cómo describes las situaciones, cómo describes los gestos de los personajes, las posiciones, si está sentado, que se imagina que está sentado, está de pie, que está de pie, porque no es lo mismo el estar viendo una película que el imaginárselo leyéndolo. Y así es, quedaos con los consejos de Laura, con el aporte de Chuso. Yo solo os voy a decir que el mejor consejo que me han dado a mí para escribir me lo ha dado Chuso, y es que si puedes decir en 3 palabras lo que tenías escrito en 10, hazlo. Muchas gracias, lo vamos a llevar a cabo. Laura, gracias por estar aquí. Chuso, como siempre, te quiero muchísimo. Relatomanía, hasta luego y nos volveremos a ver. Hasta luego. Un abrazo.